Bienvenidos a Fantástica Tecnológica. Episodio número 31 con Rubén Rodrigo. Bienvenidos al episodio número 31 de Fantástica Tecnológica, el podcast en el que hablamos de tecnología, pero nos preocupa también nuestro bolsillo, y he decidido que este y no otro iba a ser el primer episodio de la temporada 3. Hemos cambiado la careta inicial, hemos cambiado la melodía con la que vamos a acabar el podcast y vamos a poner también alguna música por medio. Hemos cambiado la portada, que ya estaba ahí desde hace algún episodio, y hoy arrancamos con iOS y iPadOS 18. Algunas novedades, tampoco demasiadas. Os cuento mi experiencia. ¡Arrancamos! Bueno, pues hace días ya que había grabado este episodio, había grabado otro que estaba ya preparado para publicar, pero escuchándolo como si fuese un oyente más, algo que suelo hacer normalmente, me daba la sensación de que era el clásico episodio en el que enumeramos características una detrás de otra, y es algo que además creo que funciona casi mejor cuando hablamos de un sistema operativo en vídeo, y por tanto seguro que esa información a lo mejor ya la tenías por tu canal generalista de tecnología, llámese Shataka, o la tenías por tu canal específico de noticias de Apple, llámese Apple Esfera. Habías visto a tu youtuber favorito contarte las excelencias y lo maravilloso que es el nuevo sistema 18 de los dispositivos móviles de la compañía de la manzana. Por tanto, decidí que no iba a publicar el episodio y que retrasaría un poco este episodio 31. Pero esta mañana, al entrar en la App Store, he visto que había una llamada, había una noticia inicial que nos anunciaba la llegada de iOS 18 y de iPadOS 18, y que cuando entrabas enumeraba de alguna forma y te hacía un resumen de las principales novedades. Así que, aprovechando esa excusa que estaba muy bien hecha por parte de Apple, fijándome en aquellas que efectivamente me han llamado la atención, aquellas características, y añadiendo mi opinión personal al final sobre qué creo que va a significar o que puede significar para ti esta actualización, y además pensando en este lema del que hablábamos de gustarnos la tecnología o disfrutar de la tecnología pero sin olvidar nuestro bolsillo, he pensado que quizá también era interesante analizar qué implicaciones tenía no poder actualizar a iOS 18 o iPadOS 18. Quizá tienes un iPad para el trabajo, tienes un iPad en casa y has decidido, como decía Emilcar el otro día, no sé si era en Emilcar Daily o en alguno de sus podcasts o en Weekly, anunciaba que él iba a dejar morir su iPad Pro de 2017, creo que además es el que tiene mi hijo, por ejemplo, y que ya no puede actualizarse. Es un dispositivo estupendo que ha funcionado de maravilla, que tiene unos altavoces Pro, que tiene una pantalla Pro, que funciona muy bien, pero que, bueno, pues yo creo que desgraciadamente ya no va a poder actualizarse a su sistema operativo. Seguramente irán llegando algunas actualizaciones de seguridad, pero hasta aquí con la versión del sistema. Vamos a enumerar qué características llaman la atención la propia Apple o destaca en su web sobre iOS 18. Te anuncio ya que son primas hermanas de la versión para iPad. No hay grandes diferencias, así como algún año es verdad que la separación entre iOS y iPadOS, que empezó hace unos años, se ha hecho mayor porque las dimensiones de la pantalla o el uso que prevemos del dispositivo pueden ser distintos y Apple ha ido por ahí. Este año la verdad es que no hay grandes diferencias, no hay novedades exclusivas, no hay mejoras en el uso de iPadOS, por ejemplo. Yo, y lo sabes, soy usuario de iPad durante muchas horas al día, lo utilizo como dispositivo principal. Seguramente es el dispositivo que más uso. Y siempre estoy esperando esas novedades que me hagan por fin no acordarme de vez en cuando, iba a decir de la madre de alguien, o no acordarme de vez en cuando de cómo podría trabajar si tuviese un MacBook, un portátil, en vez de un iPad. Lo compensa porque en otras ocasiones es al revés, y me alegro de tener un iPad y no tener un MacBook. Pero en determinadas circunstancias, cuando estoy editando, cuando estoy moviendo archivos, por ejemplo,
cuando la multitarea entra en juego, no te voy a decir que no me arrepienta. Y siempre estoy esperando que Apple se saque algo de la manga y nos ponga encima de la mesa y diga, ahí lo tienes, por fin puedes hacer esto. No es el año tampoco este, creo que tampoco será el año que viene, la verdad, he perdido un poco la esperanza, pero empiezo a contarte. Entras en la App Store y hay un 18 grandote con unos colores pastel en rosa y en azul. Cuando entras te dice novedades de iOS o iOS 18. Oculta apps, disfruta más de los juegos y personaliza tu iPhone. Ese es el titular. Titular que, por cierto, si entro ahora mismo en el iPad, y lo voy a hacer también, en el iPad es un cartel azul más bien y moradito, un poco más frío, y cuando entras dice oculta apps, disfruta más de los juegos y personaliza tu iPad. Por tanto, lo mismo. No se han calentado la cabeza y saben que vas a encontrar más o menos la misma experiencia en un sistema y en el otro. Hay un subtítulo, una entradilla, que habla de que podrás utilizar el Apple Pencil en el iPad de formas distintas, disfrutar de una experiencia más inmersiva en juegos y personalizar el iPad. Evidentemente en iPhone no hay mención al Pencil, puesto que no es compatible con este dispositivo. Sí que habla también de grabar vídeos con tecnología espacial y disfrutar de una experiencia más inmersiva. En general, ¿qué sí vas a poder hacer con un iPhone normal como el mío, que no es de los últimos, y qué no vas a poder hacer? Pues vamos a empezar por Apple Intelligence. En España no hay absolutamente ninguna mención a la inteligencia artificial de Apple en el resumen, que no es corto, tampoco es demasiado largo, no creas, que hace Apple en su web. En la tienda de aplicaciones. En la web cuenta alguna otra cosita, pero tampoco demasiado. ¿Por qué? Pues porque no va a llegar. Sencillamente vamos a tener unos dispositivos que se presentan sin estar Apple Intelligence, que era la gran promesa, la gran novedad de la conferencia de desarrolladores de junio, ya hace un montón de meses, y no está para el lanzamiento de los dispositivos, pero es que no está tampoco en Estados Unidos, aunque va a llegar pronto. Yo calculo que ya por el mes de octubre, mediados de octubre, quizá Apple Intelligence ya pueda estar en los dispositivos norteamericanos, en Estados Unidos. No aquí en España. Apple anunció en su conferencia de la semana pasada que en español Apple Intelligence estaría en 2025, sin mencionar si sería en la primera mitad, en la segunda, en un trimestre o en el otro. Así que quizá no esperes que tu nuevo iPhone 16, si es que te lo has comprado, te lo piensas comprar o lo has encargado, vaya a tener Apple Intelligence en ningún momento hasta que salga el iPhone 17. Puede que sea entonces cuando por fin llegue en español, puesto que seguirá siendo 2025. Así que pierde la esperanza completamente. Me da la sensación de que las normativas europeas, el tira y afloja de Apple ya en varios frentes con la Unión Europea, las obligaciones a las que se ha visto, tanto económicas como de decisiones industriales, ¿no?, de diseño, a las que la Unión Europea ha empujado a Apple, creo que va a hacer que se piense mucho actualizaciones para nuestro mercado, porque ahora mismo lo va a lanzar en Estados Unidos, en el Reino Unido también muy pronto y en los distintos sabores del idioma inglés. Pero lo demás tardará bastante en llegar. Bueno, respecto a la enumeración de características en el iPhone, la propia Apple habla en este artículo para su tienda de aplicaciones y destaca el modo juego. El modo juego ya lo teníamos en el iPhone, si no recuerdo mal, pero ahora llega también al iPad y en principio deberíamos encontrar una imagen más fluida, una tasa de imágenes más estable, porque la latencia se reduce y eso provocará que tanto mandos inalámbricos como AirPods, como el sonido que nos llega inalámbricamente, se escuche directamente ligado a lo que está pasando en la pantalla. Y que el procesador, en principio, el modo juego ya está en Android desde hace bastantes años, diría yo, trabaje especialmente para provocar que el rendimiento del dispositivo se centre en esa aplicación y en ese juego para que estemos disfrutando de la mejor experiencia posible en función del procesador que tenga tu dispositivo, porque evidentemente son distintos. Pues me parece fenomenal. No soy un gran jugador en el iPad, aunque puedes encontrar algún episodio hablando precisamente de lo que significa jugar en iPad. Por ejemplo, pues hace unos cuantos episodios hablábamos del Death Stranding y comentaba
la maravillosa experiencia de jugar a un videojuego AAA en el iPad. Puedes consultarlo o puedes volver a escucharlo si quieres, pero ya te digo que no soy un gran jugador, entre otras cosas porque no tengo tiempo para hacerlo, pero bienvenida sea. Si tú lo eres o si, como yo, ocasionalmente lo haces, es una experiencia que se supone que va a ser mejor, por tanto, gracias, Apple. Personaliza tu pantalla de inicio. Ya llevamos unas cuantas versiones del sistema en la que nos hemos sorprendido como usuarios de iPhone, que éramos esos pobres que al principio ni siquiera tuvimos cuando se lanzó el iPhone fondo de pantalla. Después la gran novedad era que podíamos meterle o instalarle un fondo de pantalla al iPhone 3GS, si no recuerdo mal, el tercer iPhone que existió, estamos en el 16. Muchas gracias, la verdad es que fue un detallazo. Bueno, Apple se ha resistido a que tuviésemos cierta libertad a la hora de personalizar nuestro dispositivo. Yo te diré que tengo bastante. Podemos cambiar las letras de la pantalla de inicio, los fondos, podemos hacer que se muevan, que no se muevan, que el reloj sea de una forma, que haya widgets. Tenemos un montón de opciones y ahora, con la nueva versión, pues bueno, esas widgets los podemos poner en la pantalla de inicio como nos dé la gana y podemos dejar espacio libre. Y esto no era posible hasta ahora en el iPhone y en el iPad. Tú no podías dejar una fila de 3 iconos, varios espacios, dejar un hueco en medio, bajo en la última fila de iconos, justo encima del dock, poner unos iconos especializados en tal aplicación o en tal grupo de aplicaciones. Eso era imposible. O si querías dejar el hueco de en medio del escritorio en blanco porque querías ver la foto de tus hijos o de tu mujer o de la última escapada que habías hecho el fin de semana, eso era imposible. Ahora lo puedes hacer. Gracias, Apple. No es que sea no te preocupes por no instalar iOS 18 porque esto no te va a cambiar la vida. No vas a ser más productivo, no vas a mejorar en tu trabajo, pero bienvenido sea. La verdad es que nos alegramos de que tengamos una posibilidad más, de que se nos abra el abanico de opciones a la hora de visualizar nuestras aplicaciones, por ejemplo. En cuanto a la tercera de las actualizaciones que destaca Apple, nos dice: controla tus controles, la misma en el iPhone y en el iPad. Y nos dice que podemos cambiar los controles de la parte inferior de la pantalla de bloqueo para tomar una nota en cuanto se te ocurra una idea, iniciar una meditación, capturar un instante, publicarlo en redes sociales. Es decir, cuando abrimos el dispositivo, cuando abrimos nuestro iPhone, a la izquierda y a la derecha, en la parte inferior, tenemos 2 iconos. Normalmente, a la derecha tendremos la cámara, de hecho voy a abrirlo en el mío, y a la izquierda tendremos la linterna. Y yo diría que están bien puestos, están bien seleccionados. Pero si tú necesitas que esos 2 iconos sean distintos, por ejemplo, que uno sea, me lo voy a inventar porque entiendo que es posible, un atajo para abrir el maletero de tu coche y el de la derecha sea la cámara, o quieres que sea una aplicación de cámara distinta porque es la que utilizas y la que más te gusta, eso ahora lo puedes hacer y hasta ahora era imposible. Bienvenido sea. Cierto es que parece que seguimos yendo a rebufo de otros sistemas. Y sí, me refiero a Android. Pero lo agradecemos. Esa libertad, que creo que no afecta a nada, ni perjudica a nadie, ni el uso del dispositivo, es una ventaja. Que mucha gente no se va a enterar y va a seguir teniendo los mismos botones que lo van a llevar a la cámara y a la linterna, por supuesto. Que seguramente nosotros vamos a acabar así, puede que lo sea, puede que sea así, efectivamente. O que volvamos, después de haber intentado tener otros botones que nos vamos a dar cuenta de que son menos útiles. Pero que nos den esa libertad, esa posibilidad, siempre es bienvenido. Así que, de nuevo, gracias, Apple. Bueno, destaca Apple también que Diario y Salud, 2 de sus aplicaciones, están más conectadas que nunca, así lo dice. Nos habla de que para la compañía es muy importante el tema del autocuidado y que de alguna forma para proponernos o cómo nos afecta determinadas situaciones, estados de ánimos, tendencias de nuestro estado a la salud mental, va a hacer que Diario y Salud se relacionen y que se informen, ¿no? Y a través de la aplicación Salud se nos pueda dar algún consejo, se nos pueda dar algún toque y se nos diga: la tendencia de los últimos tiempos es esta, según lo que has puesto en la aplicación Diario. No lo he probado todavía, la verdad es que no he usado la aplicación Diario, que era una de las grandes novedades de la última versión, de la del año pasado.
No sé si nos pedirá que pongamos cómo nos sentimos o cómo nos encontramos al final del día. Eso también lo podemos configurar en salud y nos aparece todos los días a la hora que le digamos una notificación y nos dice ¿cómo estás ahora? O ¿cómo te has encontrado hoy durante el día? Y eso proporciona datos para que después, en función de las tendencias, se nos diga, ojo, te pasa esto, quizá te esté pasando lo otro. Me parece muy útil, me parece que en tema de salud Apple ahora mismo creo que no tiene competencia y que cada vez, si juntamos a esto el tema del audio, de los AirPods como audífonos de la última keynote, son progresos que cualquiera debería agradecer. Y aunque un Apple Watch es un producto, y hablaré muy pronto de ello, es un producto creo que muy caro para ser un reloj, creo que la aplicación salud y el enfoque cada vez más holístico de Apple sobre la salud y cómo se relacionan sus aplicaciones, cómo se te notifica y cómo puedes llevar un control de cómo te sientes o de cómo te encuentras físicamente, creo que a veces vale la pena pagar ese poquito si es un dispositivo, por ejemplo, que te va a durar unos cuantos años. El mío, ya sabes que es un Apple Watch 4, deja de actualizarse este año. Si seguimos bajando un poquito más, se nos dice que la App Salud va a recoger efectivamente emociones que registres en cualquier aplicación de autocuidado. Se nos listan unas cuantas, pero esto irá en la misma línea que la aplicación Diario, es decir, que Salud va a beber ahora también para mejorar esas indicaciones sobre salud mental de aplicaciones de terceros, cosa que está muy bien. La verdad es que, vuelvo a decirlo, Apple tiene poca competencia respecto a su enfoque de salud. Se nos decía al principio que podríamos grabar vídeos espaciales, pero esto solo pasará si tienes un iPhone 15 Pro o posterior, es decir, 16 o 16 Pro. En mi caso no me interesa, porque no puedo grabarlos con mi teléfono, porque tampoco tengo a la vista unas Apple Vision Pro que ni siquiera se venden en España y ya veremos cuándo es. Supongo que tú tampoco las tienes, salvo que alguien te las haya mandado de Estados Unidos, de Francia, que creo que ya las podemos conseguir, o hayas ido de viaje para conseguir unas. Si sí que las tienes, recuerda, necesitas un iPhone 15 Pro o superior. Bueno, privacidad, pues se nos dice que podemos ocultar aplicaciones, igual que tenemos fotos también que podemos ocultar dentro de nuestra galería. Galería de fotos que, por cierto, también es distinta. Ahora en la galería de fotos, y eso me ha llamado la atención porque llevábamos mucho tiempo con la misma forma, cuando entras recibes una serie de informaciones que antes no existía. Tú solo veías tus fotos ordenadas desde la más reciente hasta la menos reciente o la más antigua, pero ahora se te proponen una serie de bloques cuando arrancas fotos. No sé si es positivo o negativo. Lo que sí que sé es que te va a costar un poco acostumbrarte porque llevamos mucho tiempo con la misma forma de trabajar. Yo tengo como galería de fotos real Google Fotos, pero quiero quitármela de encima, quiero desembarazarme de ella. No por nada, sino porque pago iCloud para Apple y podría tenerlas todas ahí. Lo que pasa es que me gusta mucho cómo se organiza Google Fotos y me gusta mucho poder editar las fotos en la nube en cualquier dispositivo, por ejemplo en un ordenador con Ubuntu o en un ordenador con Windows. Pero creo que también hay que pensar un poco en el bolsillo, como siempre decimos, y pagar doble, estar pagando también 200 gigas en este momento a Google para tener las fotos, pues creo que me sobra. Este año como objetivo tengo quitarme suscripciones porque al final sumando es un montón de dinero y esta sería una de ellas. Cuando entro en fotos en Apple veo días recientes, personas, colecciones fijadas, recuerdos, viajes, fotos destacadas, un montón de opciones para buscar directamente vídeos, selfies, live fotos, retratos, ocultos, eliminados, duplicados, recibos, porque también es capaz de detectar un ticket de la compra, por ejemplo. Bueno, yo creo que son novedades que están bien, me sugiere fondos de pantalla, si es que puedo tener fotografías que puedan ser un fondo de pantalla, y después al final tengo los álbumes. Puedo personalizar todo esto, reordenar estos bloques, subirlos y bajarlos.
No sé si lo vas a hacer porque tenemos normalmente poco tiempo de retocar todo esto, pero deberías hacer tuya una aplicación como Fotos, como la galería que utilizamos tanto. Nos va a costar un poco, llevamos mucho tiempo con la misma organización, pero creo que también nos da más opciones. No me da la sensación de que nadie vaya a salir perjudicado ni que vayas a dejar de encontrar fotografías al revés. Ahora podrías decirle en el buscador de fotos bicicleta roja con chándal verde y igual que estaba haciendo hasta ahora Google Fotos, y funciona bastante bien, nos van a localizar esa fotografía. Para eso no hace falta que llegue Apple Intelligence, ya funciona desde que te instalas iOS 18. Respecto a las últimas novedades que destaca Apple, y acabamos, pues las notas. En el caso del iPad, con el Apple Pencil podré hacer notas manuscritas y la verdad es que en principio es verdad que parece que salen mejor, nos dice que son más consistentes, que el trazo es más limpio y sí me lo parece con el Apple Pencil. Y además puedo editar esos textos que estoy escribiendo de una forma, la verdad, muy sencillo. Puedo pegar un texto en mi propia letra. Bueno, yo gasto poco notas, suelo gastar Notability y no sé muy bien cómo va a funcionar todo esto, pero Notas cada vez se está convirtiendo en una aplicación más potente. Me pasa como con Recordatorios, que son dos aplicaciones nativas que tenemos todos y creo que les sacamos poco partido. Yo estoy utilizando mucho Recordatorios, que ahora se puede gestionar directamente desde calendarios y por tanto calendarios y recordatorios se hablan directamente. Hasta ahora estaban como en compartimentos estancos. Ahora se comunican y vemos los recordatorios y los podemos modificar y dar por cumplidos, por ejemplo, en calendario, otra novedad que no destaca Apple, pero que te digo yo porque me ha gustado mucho y ya he empezado a utilizarla. Y si alucinas con estas novedades, que tampoco son nada del otro mundo, la última novedad que destaca Apple es la nueva calculadora para iPad. Por fin, desde 2010 tenemos iPad, pues 14 años después aparece calculadora de forma nativa. Mismo icono que para el Apple, aunque aquí, que para el iPhone, se relaciona calculadora con notas matemáticas. Es verdad que esas funciones con el Apple Pencil, yo puedo escribir en notas fórmulas matemáticas, me da resultados, puedo generar gráficas. Sí que he hecho operaciones matemáticas, no he generado gráficas y las resuelve muy bien. La verdad es que funciona bien, pero ¿cuánto hemos tardado? Ya hace un rato que no lo digo. Gracias, Apple. Por fin, gracias. Tenemos calculadora y puedo borrar la calculadora que compré hace unos años y quedarme con la nativa. Y me guardo para el final la mejor de las novedades, la verdad, la que creo que es más llamativa, porque es una funcionalidad distinta y que hasta ahora no teníamos nada parecido, y es que lo llama Apple duplicación del iPhone. De hecho, está la aplicación en mi ordenador, en Sequoia, que es el nuevo sistema de Mac, pero la verdad es que a mí no me deja iniciarla. Cierto es que aquí al final pone algunas funciones pueden no estar disponibles en todos los países o regiones. Puede que sea ese caso o que sea un problema de mi ordenador y ya está. Nos permite duplicación del iPhone. De alguna forma, cuando la activemos podremos controlar el iPhone desde el Mac. Ese sería un buen resumen. Da igual que esté en un bolsillo, que lo lleves en un bolsillo, que lo tengas en otro lugar de tu casa, porque también funciona de forma inalámbrica. No es que también funcione así, es que funciona de forma inalámbrica y muy natural. Y nos permite poder acceder al iPhone, que permanecerá bloqueado mientras nosotros trabajamos a distancia en él. Bueno, creo que puede ser útil en ciertas ocasiones. Me he dejado el teléfono, lo tengo arriba, lo tengo cargando. Claro que lo puedes tener en la mesa. Pero bueno, eso de tocar el teléfono, tengo la esperanza, cuando pueda activarlo, de poder eliminar un montón de aplicaciones, organizar escritorios. Yo que tengo más de 250 aplicaciones ahora mismo en mi teléfono, que es una auténtica burrada. El 90% no las utilizo, pero me da una pereza absoluta tener que estar toqueteando eso en el teléfono, en la pantalla del teléfono. Si puedo hacerlo, desde luego cantaré aleluya y diré de nuevo, gritando a los cuatro vientos, gracias, Apple. Y vamos hacia el final del podcast.
Y lo último es la reflexión. ¿Necesitas estos nuevos sistemas móviles? Ya te digo que no los necesitas. No te vas a morir si te quedas en iOS 17 o en iPadOS 17. Disfruta de ese dispositivo. Otra cosa es que eso implique que va muy lento, que tiene problemas de rendimiento. Si es así, entonces plantéate un cambio si es un dispositivo que gastes para productividad, para tu trabajo, para el colegio, para la universidad. Cámbialo entonces. Puedes pagar a plazos. Ahora mismo creo que incluso Apple tiene en su web activado el interés cero y pagar a plazos. Vale la pena, el dinero lo tienes tú y vas pagando poquito a poco por ese dispositivo que te hace falta. ¿Que no te hace falta? Sigue viendo Netflix, sigue disfrutando de tus aplicaciones, de tus juegos en tu iPhone, que sería ya el que se queda atrás en principio, pues el iPhone 10, que ya se quedó atrás del sistema anterior, porque si no me estoy equivocando, iPhone XR en adelante pueden actualizar y en Mac, pues ya digo, se queda fuera el iPad Pro del 17, pero creo que a partir del 18 todos los iPads pueden actualizar. Mira, nos encanta la tecnología, pero disfruta de ella ahorrando y teniendo en cuenta tu bolsillo. Si no te hace falta, por actualizar a iOS 18, no te compres un dispositivo nuevo, ni siquiera te compres un iPhone 16 para disfrutar de la inteligencia artificial de Apple, porque no la vas a tener. Cuando la tengamos entre nosotros, nos lo plantearemos, porque puede que eso sí suponga un cambio de paradigma. Entonces, haremos un episodio para explicarlo. Y hemos llegado al final del episodio número 31 de Fantástica Tecnológica. Ha sido un placer y te agradezco muchísimo que hayas estado al otro lado para escuchar qué pensaba sobre esta actualización. Nada nuevísimo bajo el sol. Y mira, lo que más me ha gustado hablando del sol y de la oscuridad en este caso es el modo oscuro de verdad, el que ahora podemos activar poniendo los iconos como negros, ¿no? Un poco negritos así, pero manteniendo el color, ¿eh? No es que esté todo negro, todo negro. Bueno, te da la sensación de que tienes o de que renuevas de alguna forma el dispositivo. Por lo demás, pequeñas novedades que están bien y que la obligación de las compañías a renovar cada año sus sistemas operativos en la que se han metido ellas solitas, pues provoca que tengamos pequeñas diferencias, pero que todos los años no podamos tener una renovación total. Y me parece bien, lo que funciona tampoco hay que tocarlo continuamente. @Fantastec en redes sociales, Instagram, Threads, X, son en las que miramos de vez en cuando, ¿no? Y que deberíamos de implicarnos un poquito más en ellas. Contáctanos, fantastec.com. Tienes la página de contacto también para colaborar con nosotros, para patrocinios o para proponernos el proyecto que quieras. Se despide Rubén Rodrigo. Hasta el próximo episodio. Recuerda, hombres, mujeres del otro lado, trabajad 24 horas para ser felices, porque no hay otra. Un saludo.